Entonces ahora tenemos el tiempo para las 2 presentaciones de experiencia. Cada persona va a tomar 15 minutos para hacer su presentación y seguimos con un poco más de tiempo para el debate. Las presentaciones en realidad son un puente, un link más para que sigamos hablando del tema que nos ha propuesto al inicio de la mañana el padre McVeary. El primero que nos habla es Dr. Joe Petriello, que es asistente para la educación secundaria de la provincia de Nueva York. Antes de asumir ese puesto, estuvo 12 años trabajando en el Xavier High School en la misma ciudad de Nueva York. Y además de trabajo que hace ahora como asistente, Joe también enseña en la Facultad de Educación Religiosa de Fordham University. Así que le paso la palabra a Joe. Muchas gracias. Bienvenido, Joe. Good morning. Buenos días. Yo quiero empezar dando las gracias a Peter por esas palabras tan emotivas, tan potentes. Es realmente una persona muy activa y espero que la intervención sobre nuestro programa también sobre la persona compasiva será útil para seguir este debate sobre la persona compasiva. Precisamente CFX es la oportunidad, es un programa que da la oportunidad para trabajar con familias de pocos ingresos. Es un programa dirigido y contamos con personas voluntarias para realizar su labor. Nosotros tenemos unos 175 estudiantes que comparten experiencias a lo largo de unas semanas y es un servicio cristiano, un servicio de San Francisco Javier en distintos centros, casas de acogida, etcétera. Y hoy me gustaría centrarme en 2 experiencias concretamente, una en Robbins, Tennessee y en Tijuana, en México, con Esperanza Internacional. Un autor americano decía: la pobreza es personal, huele de una determinada manera. Llegas a casa sucio cuando estás demasiado cerca de los pobres. Cuando llega un estudiante de este tipo a nuestros centros, pues efectivamente su ropa huele, ellos huelen, las cosas están gastadas, tienen las manos desgastadas del esfuerzo por construir cualquier cosa, y los recuerdos que tienen cuando vuelven a casa son cuerpos y corazones llenos de gratitud, y normalmente vuelven a casa de esta forma porque son personas que están como etiquetadas y no encuentran su espacio en la sociedad. Ellos saben ahora sus nombres, sus caras, sus historias, sus luchas con la pobreza, con los sin hogar, con el problema de desempleo. Y trabajar con este centro se ha conseguido rogar, hablar, trabajar con personas que primero eran extranjeras, pero que poco a poco se han convertido en amigos. Han conocido a una señora que a los 40 años estaba en una silla de ruedas y que se quedó sin hogar y que encontró en el centro un espacio, o un trabajador de una fábrica que había vivido en una zona de absoluto desamparo sin ningún tipo de esperanza y que ahora pues ya tiene una casa digna. Nuestros estudiantes han conocido, por ejemplo, las historias de un señor que ha intentado criar a sus 3 hijos solo. Han escuchado las historias de un veterano de guerra que llegó a nuestro centro realmente muy agradecido por la bendición de una nueva casa. Experiencias de personas que han encontrado el gozo de una nueva vida. Y
Como decía un estudiante voluntario la última noche antes de volver a casa, él decía: mi tiempo en Tennessee me ha enseñado lo que es ser realmente una persona de verdad para los demás, y mi fe ha crecido porque lo más importante que tenemos es la capacidad de ayudar a los demás desde una perspectiva del personal. El impacto de la colaboración de los voluntarios, digamos, ha tenido un impacto que va más allá de cualquier cosa predecible. Muchas veces a lo largo de los años volvemos a trabajar con personas, con familias que han abierto sus puertas a estudiantes, que han permitido marcar la diferencia y ver lo que es una casa digna o lo que no lo es. Sandy Sperling, la directora del centro, dice siempre a los estudiantes antes de que se vayan: recordad que no habéis vivido realmente hasta que hayáis ayudado a alguien que realmente no puede pagar por esa ayuda. Yo soy perfectamente consciente de las críticas a ese turismo de pobreza que decíamos, pero yo creo que también es importante que haya inversiones para que hayan estudiantes que se confronten a esta situación. Yo creo que la clave es la colaboración con organizaciones como la que nosotros tenemos. Pueden ser un poco la semilla, tanto para la escuela como para las comunidades, una semilla que puede crecer a lo largo del tiempo. Y para las organizaciones que tenemos, como explico pues en los folletos, en la información que he remitido, pues hemos estado trabajando durante muchos años, y realmente esa colaboración con estos centros ha tenido un impacto en nuestra escuela, en los estudiantes y en la comunidad. Primero hablábamos de simplicidad, de servicio. Era un poco, digamos, la base de nuestros esfuerzos. Cada experiencia es realmente un paradigma pedagógico de nuestra experiencia que enlaza con lo que decía Peter precisamente. Y el ritmo de cada día en el que nosotros participamos, tanto en Tennessee como en México, empieza con una plegaria con los estudiantes. La comida se prepara entre todos, se limpia la casa de acogida de voluntarios, también se limpia entre todos. Creemos que esa también es una experiencia interesante, y después trabajamos para la construcción de nuevas casas para familias y con familias que pues merecen ese espacio seguro para tener un hogar con sus hijos, un lugar seguro del que protegerse de tantas luchas en su vida cotidiana. Hemos entrado así poco a poco en un contacto muy íntimo con la comunidad. En Tennessee, por ejemplo, realizamos cenas con la comunidad, plegarias con la comunidad, conversaciones con nuevos propietarios de casas y con personas que esperan recibir una casa nueva y que esperan pues que el próximo verano, digamos, sea su turno, su posibilidad de tener ese hogar. En Tijuana, los chavales visitan orfanatos y zonas y casas de acogida al lado de la frontera. Se dialoga sobre el tema complejo de la pobreza y de la inmigración, mientras nos enfrentamos a los problemas de la frontera. Y después tenemos también pausas para reflexionar. Intentamos dar a los estudiantes entre 30 y 40 minutos de silencio, y hay momentos para escribir, momentos de espiritualidad, momentos íntimos basados en la espiritualidad ignaciana o en la cultura religiosa en términos más generales. Y al final del día les pedimos que mantengan el silencio y la quietud en presencia de Dios para valorar lo que han experimentado, ya sea en Tijuana o en Tennessee, y que después puedan compartir esa reflexión en una plegaria conjunta. A lo largo del seminario, que dura 4 días, reflexionamos sobre, hemos hablado de las personas conscientes, competentes, compasivas, de las personas que se enfrentan a múltiples injusticias y que sufren muchísimas cosas. Muchas veces todo esto supera a nuestros estudiantes, pero yo creo que también les invitamos a ver el mundo con esperanza, con gozo y con alegría, pensar en ese sueño de Jesús por el mundo, en esa idea del reino de Dios, ese reino en el que no habrá más sufrimiento, en el que todo el mundo tendrá cobijo. Y tal vez, aunque solo sea con una semana
en Tennessee o en Tijuana contribuimos un poquito a que ese sueño se convierta en realidad. Y en el espíritu de Cristo, que sigue el modelo de Ignacio, creo que como educadores nos corresponde a nosotros crear el tiempo y el espacio para nuestros jóvenes para que realmente sean capaces de encontrar ese espacio en medio de la oscuridad y empiecen a comprender que vivimos de formas muy complejas. Y entiendo que es una pequeña contribución, pero una contribución potente para nuestros estudiantes. Yo creo que se puede ver a Dios en esta comunidad, en este proyecto de construcción, en esas plegarias y en esas cuestiones y reflexiones conjuntas. Al volver de Tijuana, un estudiante me decía: mi vida ha cambiado para siempre. Se ha reforzado mi necesidad de ayudar a cualquier persona que al mismo tiempo lo necesite. Y me han dicho que es importante encontrar a Dios en todas las cosas, no en las cosas que hacemos, sino por el amor mismo de las personas que encontramos. Recuerdo el caso de José, que consiguió recabar suficiente dinero como para construir su casa con la arena, con el cemento, etcétera. Recuerdo que Silvia y José vivían en una casita de madera muy pequeña, 2 habitaciones, 7 hijos, no había baño y la familia tenía que ir a la casa de la abuela al lado porque ellos no tenían ni siquiera una puerta que cerrara adecuadamente. Ese verano el grupo estableció los cimientos, fue construyendo poco a poco, pasándose el material para poder hacer la construcción. Y recuerdo que Esperanza también nos dio un trabajo especial para los profesores y para los directores, y lo que me dio fue una serie de tejas, una serie de elementos para montar las tejas del tejado, y de esta forma pues hacer una construcción final. Para mí fue duro y además yo estaba muy cansado, y alguien vino, se burló de mí haciendo broma un momento y empezó a ayudarme para que esos triángulos, esas tejas especiales, pues realmente encajaran y funcionaran bien. Y entonces esa persona, como decía, me ayudó, y al final pues estuvimos él y yo y entramos en una especie de conexión ambos. Él me mostró en ese momento cómo el joven que construía su casa pues había luchado, y él me hizo ver cuántas cosas podía él enseñarme cuando yo estaba realmente luchando penosamente para hacer lo que él hacía cada día. Si tratamos a los estudiantes como niños que juegan a fútbol durante el rato del patio. A ver, uno de los 7 hijos de los que hablaba hace un momento tenía una parálisis cerebral. Los otros 6 hijos jugaban por la calle o ayudaban en la cocina. Emilia, en cambio, pues tenía que estar en el fondo de su casa de madera, en una estructura, cuando de hecho a los 7 años ya era demasiado mayor para estar postrada en la silla en la que estaba. No se podía mover y tenía los brazos y las piernas absolutamente rígidos todo el día, y sufría de esa rigidez. Incapaz, por ejemplo, de incluso liberar a un insecto que la molestase en un momento, pues tenía que quedarse ahí sufriendo. Recuerdo que Steven, uno de los estudiantes, se dio cuenta de cómo estaba ella allí sentada en una esquina. La mayoría del grupo se ocupaba de los cimientos de la casa. En cambio, él se dedicó a Emily toda la tarde, sacándole de encima esas moscas, esos insectos, dándole de comer, haciendo que ella se sintiera lo más cómoda posible. Yo creo que a veces complicamos los procesos educativos, incluso dentro de nuestros programas de justicia o los programas educativos. A veces simplemente la presencia es la mejor manera. Yo creo que la presencia es tan importante y tan necesaria como todos esos cubos de hormigón y de cemento. Es importante tener un momento de quietud para que ese estudiante deje de construir también y sea compañero. Personas que trabajan entre sí con el amor de Dios, y
Hace poco alguien me escribía y me hablaba precisamente un poco de lo siguiente. Dice, esta experiencia abrió mi mente y mi corazón a la idea de llegar a personas que lo necesitan. Yo aprendí que actuar de forma compasiva nos ayuda también intelectualmente. Aprendí que ayudar a estas personas no es solo hacer un voluntariado durante una semana y volver a la vida normal, sino que es una actitud de amor y de compasión que yo intento llevar ahora por doquier. Se trata de experimentar nuevas culturas, nuevas personas, pero sobre todo de ir mucho más allá, de exponerme a las distintas culturas del mundo y sobre todo a las personas que lo necesitan. Al final hay una conexión humana que va incluso más allá de la cultura, de la religión. Y por la experiencia que yo tuve en Xavier, pues yo he seguido realizando programas de voluntariado en India, en México y en otros lugares. Dios está trabajando ya en cada momento en la vida cotidiana de nuestros estudiantes y tenemos que ayudarles a encontrar los puntos, entender el sufrimiento, encontrar a Cristo, encontrar a nuevos vecinos, nuevos caminos en la carretera, a Tennessee, a Tijuana, donde les lleve el mundo, donde les lleve la vida. Yo he tenido el privilegio de trabajar con muchos estudiantes, con muchos profesores. He visto cómo ellos después remiten o trasladan esas experiencias al aula, a la clase, y esa necesidad de cambio. Por tanto, la necesidad y el compromiso para con la solidaridad está creciendo. Está creciendo, lo vemos cada día, y esperamos tener un lugar más comprometido cada vez. Nosotros llamamos a nuestro programa la campaña de Francisco Javier, pero yo creo que realmente va mucho más allá de lo que he podido contar, más allá de compartir esas comidas, más allá de compartir la construcción de esas casas. Yo creo que es sobre todo un ejemplo de amor y solidaridad. Es importante esa apertura con sus corazones encendidos porque han encontrado a Dios a través de las personas marginadas, y es solo un inicio, un primer paso que todos compartimos como compañeros, compartir esas necesidades, esas experiencias y saber que todas esas personas son amadas por Dios. Gracias. Gracias, Joe. Invitamos ahora al padre Hugo Alexis Moreno, que viene de Colombia, a hacer la segunda presentación. Mientras va llegando Hugo Alexis y se organiza, yo le hago la breve presentación. Hugo Alexis está de rector en el Colegio San Bartolomé Mayor en Bogotá y también es el actual presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios FLACSI, que reúne los 96 colegios de la Compañía de Jesús en América Latina. Y él nos va a hablar de un programa social que se lleva a cabo en las unidades educativas de Colombia. Gracias, Hugo Alexis. Tienes la palabra. Y yo te voy a poner tus 15 minutos acá, ¿ya? Muy bien, buenos días para todos y para todas. Lo que quiero presentar el día de hoy es la experiencia de formación en la acción social, que es una experiencia que tenemos en todos los colegios de la Compañía de Jesús en Colombia y que pretende desarrollar o profundizar en la sensibilidad frente a la realidad marginal de muchas personas en nuestro país y tener muy clara también la opción preferencial por los pobres que promulgamos en la Compañía de Jesús. Agradezco la posibilidad de compartir esta experiencia de formación en la acción social, una experiencia que tiene mucho que ver con la persona solidaria y compasiva de la que estamos hablando el día de hoy. Sin duda, en nuestros colegios alrededor del mundo tenemos gran cantidad de experiencias que aportan al desarrollo de la persona solidaria y compasiva. Permítame compartir esta que vivimos en los colegios en Colombia, en el Mayor de San Bartolomé también donde trabajo, y que es una experiencia que ha sido desarrollada a través de los años, como en muchas otras partes del mundo tendremos de las mismas experiencias. La experiencia de formación en la acción social se comenzó a gestar en el año de 1984 en uno de nuestros colegios en Colombia, y a partir de 1986 la propuesta se amplió a los demás colegios de la Compañía de Jesús. Tiene diversos temas
el desarrollo de la experiencia. Se desarrolla también desde el inicio de la entrada al colegio, desde preescolar, desde los 4 años hasta el grado 11, cuando los estudiantes salen en secundaria, abordando 4 temas. La socialización, que va de los años 4 a 7, la concientización, que va de los 7 a los 12 años, la formación comunitaria, que va de los 12 a los 15 años, y el servicio social, que es la última parte de la experiencia de los 15 a los 17 años. Y esta experiencia hace parte del currículo normal de nuestros colegios. El objetivo de este programa no es otro que contribuir a la formación integral de los estudiantes, brindándoles desde muy temprana edad la experiencia que le permita conocer y analizar gradualmente la realidad social a la luz de los valores evangélicos y cívicos, asumiendo su compromiso y asumiendo el compromiso con los menos favorecidos para la construcción de una sociedad más justa y participativa. Este objetivo se pretende alcanzar acercando a los estudiantes a experiencias de sensibilidad solidaria con los más necesitados, de tal manera que acompañen y profundicen sus experiencias, reflexiones y acciones personales y sociales desde diferentes escenarios y realidades de marginación en las cuales muchas personas en nuestro país viven. Sin duda, esta experiencia fortalece la solidaridad concreta y los valores evangélicos en nuestros alumnos y su compromiso como ciudadanos constructores de sociedad. Para poder generar el acercamiento y trabajo con comunidades marginadas, se realiza una búsqueda y una identificación y selección de instituciones y comunidades que trabajen con grupos de personas que por diversos motivos han sido marginadas, para vivir una experiencia de compartir en cada una de las etapas del proceso de formación integral y para profundizar en una experiencia de compasión, de cercanía y solidaridad de nuestros jóvenes. Entre algunas de las poblaciones que acompañamos se encuentran, por ejemplo, niños en condiciones de vulnerabilidad, sea por familias en drogadicción, por abandono familiar o porque han vivido en la calle. Adultos de la tercera edad, campesinos, población en condiciones de desplazamiento y pobreza radical, así como de vulnerabilidad en diversas zonas marginadas de Bogotá o de las ciudades en donde están los colegios. La experiencia tiene 3 momentos. El primer momento es la preparación previa al encuentro con la comunidad. En esta etapa se realiza la contextualización y preparación de la experiencia. Este primer paso es fundamental, dado que permite a los estudiantes comprender el contexto de la experiencia en la cual van a participar y se preparan a vivirla no como una visita más, sino como una condición de posibilidad que les permita una mirada profunda y crítica de otras realidades, de otros contextos diversos al propio. Además, se les prepara para el encuentro con el otro, con el ser humano concreto que sufre condiciones de injusticia, abandono y exclusión de la sociedad. Dicho de esta forma, la preparación del FAS, la preparación previa, permite ir concientizando a los estudiantes desde la mirada del Evangelio, a comprender en profundidad la realidad y los contextos en los cuales vive el ser humano. En el segundo momento se encuentra la experiencia de formación y acción social en sí. Es aquí cuando los estudiantes salen del aula, salen de sus realidades cercanas, salen de sus zonas de confort, para acceder, conocer y compartir con otras personas en otras realidades, en otros mundos, y especialmente con otros rostros humanos desde los cuales aprenden a leer la realidad social y la propia vida. Esta experiencia del FAS se realiza durante 1 o 2 días dependiendo de la etapa formativa de cada uno de los estudiantes. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde yo trabajo, todos los 1.726 estudiantes año tras año realizan su experiencia propia del FAS. Y también es una experiencia abierta al equipo de profesores y al equipo de colaboradores administrativos. A lo largo de esta experiencia de inserción, ellos realizan diversas actividades previamente preparadas o construidas en conjunto con la comunidad, que se constituyen en enriquecimiento personal y social en una doble vía. La primera
la actividad directa como medio de encuentro con el otro, en donde se les invita a acompañar, escuchar y compartir la vida de otros. La segunda consiste en reconocer al otro no como un objeto de estudio o de lástima pasajera, sino como un sujeto de solidaridad y compasión, que clama por la responsabilidad personal en la construcción de una humanidad distinta y más justa. Esta experiencia a lo largo de preescolar, primaria y bachillerato se constituye en un medio que permite brindar elementos, reflexiones y acciones que aportan a las personas, instituciones y comunidades con las cuales trabajamos. El momento de la experiencia del FAS, el encuentro con la comunidad, resulta fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes, ya que va al corazón mismo de la experiencia pedagógica ignaciana, es decir, permitirles preguntarse por su propio ser, desde la mirada del pobre, del débil, del necesitado y del excluido. En últimas, desde la mirada de Jesús. En este sentido, el FAS se comprende como una experiencia fundante de compasión y solidaridad en nuestros colegios, dado que nos permite salir del aula, de los conceptos del espacio académico, para trasladar el aula, la academia y estos espacios a otras realidades, al encuentro con el otro. En otras palabras, el FAS nos permite fundamentar el componente de competentes y conscientes desde la experiencia de la solidaridad y la compasión, como medio para generar y permitir la posibilidad de un compromiso solidario y de justicia social. Sigue pasando las fotos. ¿Están? Ok. A través del programa del FAS, comprendemos que al encontrarnos compasivamente con otros rostros humanos sufrientes, se permite ir construyendo la posibilidad de responder a los desafíos de nuestra realidad colombiana desde la educación, y a la vez se empodera a los estudiantes como actores sociales activos que tienen como centro de su acción el carácter esencial de la compasión, la misericordia y la solidaridad. Yo creo que es allí donde radica la particularidad significativa de esta experiencia, porque el FAS rompe con la cotidianidad y la incapacidad de asombro frente a la realidad y amplía los límites, lo que es propio de la educación jesuita, a trasladar el aula a otros escenarios, a fronteras reales en donde se encuentra en juego no solo los componentes académicos, sino toda la condición de la humanidad misma y su posibilidad de construcción comunitaria, desde la nueva comprensión que brinda la mirada que comparte con rostros sufrientes y otras realidades. Es por ello una experiencia que fundamenta, enriquece procesualmente la compasión. El FAS permite aterrizar la praxis de la misericordia en medio de un mundo sufriente y a su vez se constituye en un espacio que posibilita el ejercicio de la sensibilización, que permite el tomar conciencia y que permite la praxis concreta y comprometida frente a las injusticias del mundo. El tercer momento del FAS es el post-FAS y en este momento se realiza la reflexión, la retroalimentación y la evaluación de la experiencia. Se pretende allí que los estudiantes puedan encontrar en el espacio pedagógico un espacio para permitir la reflexión sobre lo que les fundamenta la vida, lo que les fundamenta sus proyectos de vida, lo que les fundamenta su educación ignaciana en la construcción de humanidad y justicia social. Brevemente podría decir que los resultados alcanzados desde esta experiencia del FAS son, entre otros, los siguientes. Es clara la toma de conciencia crítica ante la realidad que ofrece el contacto directo con comunidades marginadas. Es clara la sensibilización frente a los excluidos y la semilla de querer construir una sociedad más justa y equitativa. Esta experiencia de niños y jóvenes como personas compasivas ha permitido que ellos se acerquen a más actividades de tipo social y también pastoral, en donde puedan seguir construyendo su compromiso cristiano, voluntariados, campamentos misión, servicio jesuita a refugiados, servicio social, etc. Experiencias como esta hacen que la formación integral del colegio
se contextualice cada vez más desde la realidad concreta de las personas marginadas y excluidas socialmente, generando compromisos directos para con los niños y los jóvenes. Y finalmente, esta experiencia ha ido acrecentando la conciencia social de nuestros estudiantes y su cercanía a los excluidos, que es rasgo fundamental de la pedagogía y de la espiritualidad ignacianas. También podría decir que a partir de esta experiencia se generan muchas preguntas en nuestros estudiantes al punto de ser preguntas fundamentales para tomar decisiones a nivel profesional cuando van a la universidad. Y son preguntas que tienen que ver con el énfasis social de sus estudios posteriores. Yo creo que al estilo de lo que diría nuestro anterior padre general, es importante tener la cabeza, el corazón y las manos juntas. Es decir, tener la convicción, los afectos y la acción juntas. Y si hay algo que marca gran parte de lo que es la experiencia de formación social en nuestros colegios en Colombia, yo creo que están mediadas por lo que también diría el padre Kolfenbach en algún momento, y quisiera terminar con esa cita que nos dice él. La tan decadente opción por los pobres no es una moda pasajera, por cierto incómoda para algunos. El último documento de la Congregación para la Educación Católica caracteriza a la escuela católica como una escuela para todos, con especial atención a los más débiles, y menciona a los nuevos pobres. No solo la Iglesia, sino los organismos internacionales han puesto en primer plano a los pobres en el escenario mundial, y es buena hora para trabajar por ellos. No es un asunto para discursos, sino es un asunto para la práctica. La calidad de la que hemos venido hablando, la competencia, los resultados, la eficiencia y la práctica de nuestros centros deben medirse también desde la perspectiva de los pobres. Una vez más, quisiera reiterar lo que tantas veces he repetido a colegios y universidades de la Compañía de Jesús. Deberíamos exigir a todos nuestros alumnos que vivan la opción por los pobres como un criterio, de forma que nunca tomen una decisión importante sin pensar antes cómo puede afectar a los que ocupan el último lugar en la sociedad. Y yo creo que este estilo de experiencia y este estilo de vivencias tiene que marcarnos a todos en nuestro trabajo diario, a que esas decisiones siempre tengan la presencia de los más pobres y los excluidos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, por haber compartido con nosotros estas experiencias que, como decía antes que empezaran, es un pie para que sigamos conversando sobre el tema que es el tema central de nuestra conversación de hoy día, la formación de la persona compasiva. De nuevo les voy a dar unos minuticos más que puedan seguir dejando caer lo que han escuchado a la luz de lo que ha provocado la presentación del padre McVeary. Tenemos otro tiempo que siempre nos ayuda de conversar y los veo siempre más animados cuando empiezan a conversar entre ustedes, y abrimos la plenaria por 20-25 minutos más antes de irnos a la reflexión personal con la cual encerramos la mañana. Así que 2 o 3 minuticos individuales y ya seguimos con la conversa entre los que están más cerca.
Estamos con el tiempo ahora para una conversa con los que están más cercanos, los que quieran compartir, los que han tomado nota. 2 o 3 minutos más y ya abro para el debate más amplio. Lo atraparon.
Muy bien. Desde donde yo estoy, señores y señoras. Muy bien, gracias. Desde donde yo estoy, tengo una visión muy privilegiada en el sentido de observar la dinámica de conversación del grupo. Y yo creo que esto habrá pasado todos los días. En el primer momento que se invita a intercambiar, en general son conversaciones de a dos, más bien discretas, así con su vecino. Y ahora veo que los grupos se alargan, como que se mueven las sillas, que son de a tres, de a cuatro. Y esto yo creo que indica un movimiento muy interesante de cuál sería o cuál es la dinámica que nos interesa en un encuentro de esta naturaleza. Es que se alargue la conversa. O sea, ojalá la gente que nos esté mirando por internet también se esté juntando más de a dos, de a tres, de a cuatro, y donde ellos estén también se agregue siempre más gente. Pero igual, yo creo que también será importante que en voz alta se pueda compartir lo que en los grupos chicos se está dando de la riqueza de reflexión. Y por eso seguimos con la dinámica de que paran la mano, yo los anoto, ustedes hablan. Estamos con Luis Ugalde, Chaito, Pepe, Fabián, Antonio, y ahí paramos y después seguimos. Ustedes escucharon la lista de nombres, yo no alcancé a anotar, aquí son disciplinados, ya saben el orden, y acá estamos con los 3 minutos. Vamos, Luis. Luis Ugalde, de la provincia de Venezuela y delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales para América Latina. Esta mañana, en la magnífica intervención de Peters, mencionó de paso una cosa que es importante. Nos puso en otra sociedad esclavista en la cual podíamos hacer cosas buenas para aliviar la situación de los esclavos, pero no éramos antiesclavistas. Eso me parece que hoy debemos trasladarlo a la educación de calidad para todos. Millones están recibiendo o poca educación o pésima educación, con lo cual el pobre que recibe pobre educación se perpetúa en la pobreza en el siglo XXI. Hemos hecho la reflexión de la calidad educativa, de la competencia, viendo cómo el muchacho necesita esos instrumentos. Y creo que la Compañía de Jesús debe identificarse contra la esclavitud del siglo XXI, que es la mala educación para la mayoría de los pobres. No podemos resolver, pero debe ser parte de nuestra identidad, de los educadores, de los padres, de los directivos, de los alumnos, como una segunda naturaleza. Pobre educación significa perpetuar la pobreza. Gracias. Chaito. Sí, ya. En mi experiencia, después de alguna búsqueda espiritual, encontré en la espiritualidad ignaciana que era muy encarnada y eso me enamoró. Encontré a la Compañía de Jesús que me abría las puertas y me invitaba a eso, a encarnarme. El padre Peter creo que tocó la fibra más honda de esta encarnación, ¿no? De lo que nos está pidiendo, pues no solo la compañía, sino la iglesia, Jesús. Creo que si queremos en verdad educar para la justicia y la solidaridad al modo de Jesús, pensaba yo, en serio sabemos a qué nos metemos, ¿verdad? ¿Estamos en serio dispuestos a vivir la tercera semana de los ejercicios? Porque eso lo implicaría, ¿no? Me pongo a pensar en un padre de familia que busca nuestros colegios por la excelencia académica, por el prestigio que da haber salido de una educación de la Compañía de Jesús, y luego resulta que ese muchacho se le puede transformar en algo para lo que él no le había soñado, ¿no? Pero nosotros sí en nuestros colegios. Entonces, pues mi reflexión era, ¿estamos dispuestos a ello? A perder incluso estudiantes, porque los papás no quieren eso para sus hijos. Es una reflexión. Gracias, Chaito.
Fabián atrás. Fabián Antúnez del Colegio Seminario de Montevideo. Quiero seguir en la línea que nos traía aquí Javier en la reflexión anterior, cómo este tema de la compasión puede impregnar el currículum, ¿no? Porque me parece que por experiencia personal nosotros tenemos un trabajo muy logrado de experiencias de compasión de nuestros alumnos y exalumnos, y muchos trabajos de voluntariado social que realizan exalumnos con alumnos. Pero está poco impregnado el profesorado de nuestras instituciones y a menudo se vive esta experiencia de la compasión como un añadido al núcleo central de nuestra formación educativa. Los alumnos muchas veces vienen de participar de experiencias muy intensas que después no se refleja en el aula en la reflexión. En más, muchas veces después de participar de experiencias muy exitosas a nivel de la compasión, tienen seguido un examen o una prueba escrita a nivel educativo donde parece que institucionalmente le hacemos vivir una esquizofrenia al alumno. Me consoló por eso la presentación de Colombia, donde tienen, parece, un itinerario en donde el alumno gradualmente va incorporando ciertas competencias en la línea de la compasión y donde pareciera que a nivel institucional está reconocido y legitimado como un plan de acción social. Me interesaría, por tanto, seguir profundizando en lo que ellos hacen y a ver si en la formación del profesorado y en los equipos directivos de nuestras instituciones seguimos viviendo la compasión dando un paso más como algo central del núcleo del alumno que queremos formar y no como un añadido tangencial. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Pepe y después Antonio. Sí, Pepe Menéndez de Barcelona. Yo me parece que en el nivel de desarrollo del debate en el que estamos, yo creo que para mí en estos momentos orientarlo hacia el cambio es hacer real aquella idea de mira global o piensa en global y actúa en local. El mirar en global significa ver todo lo que estamos escuchando hoy, la experiencia que ya tenemos. Yo mismo tengo, cuando fui director de Juan 23, pues incluso una madre que era prostituta en el aula, cosa que en España es inaudito, que una madre entre en el aula pues para acompañarla. Es decir, todos tenemos experiencias y globalmente podemos ver la importancia de luchar contra las estructuras y aumentar el nivel de conciencia de los alumnos. Pero yo insistiría casi en la línea que decía Xavier, pero desde el año 81, que estoy como educador en un centro jesuita, antes era alumno, este debate es permanente. Es permanente. Y ahora quizá vamos viendo que el problema que hemos tenido era la disociación. El compromiso social era una extraescolar. Y en el aula no había un reflejo de esa manera de ver el mundo. En estos momentos, el cambio en la metodología, el cambio en las aulas, el cambio del espacio físico, el cambio del poner al alumno en el centro, el cambio de trabajar por proyectos significa la posibilidad. No es automático, hay que incorporarlo, la posibilidad de incorporar las 4 Cs de una manera más integral. Si no, podríamos seguir el debate pensando que el mundo es aparte. Y una realidad de nuestras escuelas. A veces en la misma ciudad tenemos escuelas de familias ricas con grandes campañas sociales que ignoran completamente a la otra escuela de jesuitas que está en un barrio mucho más humilde y que en el fondo se mira a la otra diciendo, oye, yo también estoy aquí y mis alumnos también necesitan esa conciencia social y también necesitan darse cuenta de cuál es su papel en el mundo. O sea que la llamada a la colaboración en red también es una llamada a incorporar, a no disociar esta realidad dual que a menudo padecemos. Gracias, Pepe. Antonio. Antonio España, del Colegio del Recuerdo de Madrid. Quería, conectando la experiencia de ayer de Manresa, Montserrat y la de hoy, yo creo que me venía una pregunta que a lo mejor para poner en el cartel de fuera, ¿espiritualidad del enfado o espiritualidad de la esperanza? Que creo que, bueno, Peter ha sido muy desafiante, pero a veces yo creo que
no sé si lo de ayer y lo de hoy podemos llegar a conectarlo de una manera pues ignaciana, espiritual, y yo creo que acaba en esperanza. Y lo segundo, en los ejemplos, tanto los de Peter como los que luego nos han dado, yo creo que nos ponen ante un reino que no es un reino como un bloque, sino que empieza por cosas pequeñas. Bernard, a mi izquierda, decía que en estas experiencias los alumnos llegan a ser creadores, personas activas y semillas pequeñas del reino. Hagámosle una otra vuelta. A ver, está, disculpa, 1, 2 de Canadá, 3 de India, 4, ¿de dónde era usted? Where are you from? Congo. 4, con eso después volvemos a hacer otra rueda. Enric, Barcelona. Yo tengo dos pequeñas reflexiones. Una primera es, ¿en qué momento podremos conseguir que un alumno viva lo que nosotros queremos que viva cuando le ofrecemos una experiencia? Y esto precisamente no lo podemos controlar si precisamente en lo espiritual, siguiendo la inspiración ignaciana, lo que nos pide Ignacio siempre muy claramente es dejar que la persona se encuentre con su Criador y que pase lo que tenga que pasar, también en el encuentro con el pobre, como ese Cristo. También ahí hay algo de misterio y que se escapa a lo que nosotros podemos controlar. Entonces ahí hay algo de condiciones de posibilidad, pero no podemos controlar que, a pesar de que esté muy pautado, que cuando lleguen al último curso los alumnos automáticamente llegarán a una capacidad de involucrarse en la sociedad como nosotros lo podemos prever, ¿no? Y esto pasa y nosotros pues estamos llamados a esta preparación de lo que nos sobrepasa, ¿no? El misterio de esta realidad que doliente. Sería quizás un tema de contexto. Dicen que en la teología hablan del lugar teológico, es decir, de cuál es el lugar existencial desde el que haces teología. Yo creo que también podríamos hablar en este debate de cuál es nuestro lugar pedagógico. Es decir, ¿cuál es el lugar donde acaece el quehacer de que alguien ayuda a otro a aprender y a enseñar, que es quizás el pobre, la realidad doliente, como un lugar pedagógico significativo? Gracias, Enrique. ¿Quién sigue? Dan, yo creo, de Canadá. Sí. I'm actually... De hecho, yo me encuentro como un poco esquizofrénico. Alguien mencionaba esta palabra y me siento un poco así. Y me explico. Hay un cómic conocido en Estados Unidos y en Canadá, South Park. No sé si os suena aquí o si suena en América Latina, pero se llama South Park. Y en un episodio, el personaje principal, protagonista, se encuentra con alguien y lleva a casa un niño que sufre hambre, un africano, y se lo lleva a casa, se lo lleva a la escuela, se lo lleva a la ciudad, y todo el mundo está súper emocionado con la historia, y entonces empiezan a coger latas y empiezan a tirarle las latas y se sienten tan estupendos ellos pensando que he hecho una cosa estupenda, y al final la imagen es aquello tremenda, en fin, trágica más no poder, con todas las latas allí lanzadas al personaje. En fin, esa imagen me hace pensar en lo que potencialmente podemos estar haciendo con nuestro servicio, y creo que de ahí viene un poco ese concepto de esquizofrenia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que nuestros niños participen en los ejercicios en los que las tensiones entre mis deseos y mi voluntad, el deseo de abandonarme a Dios, tiene pues un papel, pero lo que hacemos en las escuelas, incluyendo nuestra labor con los pobres, puede también ayudarles a desarrollar sus deseos y espiritualmente a abandonar sus deseos? Hay una tensión ahí, hay una cierta paradoja que me preocupa, y lo estoy explicando un poco como una pregunta, porque eso es el abandono, ¿no? Esa idea de suéltalo. Y decimos, no, pero os vamos a hacer médicos y abogados y vais a ganar un montón de dinero.
Y entonces el exceso, pues lo dais a los pobres y podéis hacer el mundo mejor. No sé si eso exactamente encaja con la experiencia de ayer y con la experiencia que tenemos de los ejercicios. No tengo respuesta para lo que estoy preguntando, ni siquiera tengo una sugerencia que hacer. Simplemente es algo que me vuelve un poco loco, esquizofrénico, y que puede ser en parte fuente de la tensión que tenemos en este debate, porque estamos pensando en ¿qué vamos a hacer con estos programas? Pero ¿qué queremos hacer realmente? Yo creo que la respuesta radica en la naturaleza de la persona. Y lo digo así claramente, en la naturaleza de la persona. Yo creo que la respuesta está de algún modo ahí, pero la dejo sobre la mesa. ¿Había una persona inscrita de India o no? ¿O me equivoco yo? I'm Albert Joseph from India. A mí me gustaría hablar del contexto del que procedo, de India. Hay dos tipos de escuelas en India, una para ricos y otra para pobres. Y hay un ambiente especial en las escuelas para los pobres, pero desde mi experiencia yo veo que el compromiso social, la lucha contra las estructuras injustas, es muy difícil por la misma estructura de las escuelas, porque solo nos preocupa la parte curricular y las actividades diarias. Entonces, la pregunta, ¿tenemos estructuras para zonas rurales? Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer. La experiencia personal es una experiencia de más de 15, 20 años como director y como coordinador de escuelas, y yo tengo la sensación, no sé demasiado cómo decirlo, pero yo creo que hay que salir un poco del círculo en el que estamos y tenemos que dar un paso más allá. Agustín Kalubi from Congo. Agustín Kalubi del Congo. Yo quisiera comentar un proverbio chino que dice: es mejor enseñar a un pobre cómo pescar más que no darle un pescado. Y digo esto porque a partir de las experiencias que hemos estado escuchando, sobre todo después de la pausa, nos fijamos en cómo formamos a nuestros niños y niñas a convertirse en hombres y mujeres que muestren su solidaridad para con los demás. Pero esto no resuelve realmente el problema. Para mí, el problema principal radica en ir a las raíces, a la esencia, intentar acabar con las causas que provocan estos problemas. Hoy hablamos, por ejemplo, de niños que huyen, que se van de sus familias, pero nos tenemos que preguntar por qué se van. ¿Por falta de amor, por falta de alimento o por otros motivos? Si hoy decimos que la situación de injusticia en el mundo es la que es, ¿por qué se producen estas situaciones de injusticia? ¿Acaso es porque las personas no son capaces de reconciliarse? ¿Es por falta de alimento? ¿O hay otras causas? Digamos que para mí lo más importante es ir a las raíces, al meollo de la cuestión, como decían antes. Cuando decíamos que necesitamos educación de calidad para los pobres, pues yo creo que ahí sí, aquí sí, porque ¿qué pasa con alguien que quiere pescar pero no puede pescar? Porque como no sabe pescar, lo que hace es robar. Y si lo consigue, pues no va a seguir pescando aunque lo haya aprendido. Yo creo que tenemos medios para influir en las políticas públicas y en la cooperación internacional, porque yo creo que el problema de la injusticia, de las desigualdades, gira precisamente en torno a estas políticas. Y si somos capaces de influir en las políticas públicas, yo creo que todo puede cambiar en el mundo. Y en el contexto africano no habría guerras si no hubieran fábricas de armamentos, así de sencillo.
Abrimos para otro grupo de inscripciones. ¿Alguien más? Father Ross. Ross Jones, de San Ignacio en Sydney. Solo por añadir algo al comentario previo realizado sobre la esquizofrenia en nuestras acciones, de modo que no hagamos cosas por las razones equivocadas. Al final de un boletín que escriben los chicos acerca de un programa de inmersión en Filipinas, uno de los últimos ejercicios es recordar a los alumnos la historia de Ignacio aquí en Manresa, cuando dio toda su ropa a un pobre mendigo, pensando que así estaba haciendo el bien, y luego arrestaron al mendigo por ser ladrón. Y se nos dice que Ignacio lloró al saberlo. Pues yo narro esa historia cuando hacemos ese ejercicio con los chicos y preguntamos, y al final de la inmersión, ¿hay algo que hayáis hecho con muy buenas intenciones? Algo que hayáis dicho, algo que hayáis hecho que realmente fuera algo que demostrara poca sensibilidad o no apropiado y que no se reflejara bien en las acciones y lo que ocurrió, y esperamos que esa es una lección que se lleven consigo y que tengan en cuenta en el futuro cuando quieran ayudar a los pobres. Father Ben. Peter ha dicho que la compasión no es solamente un valor cristiano, y lo que quiero compartir es que encuentro que algunas de las mejores lecciones que he aprendido son de grupos no cristianos. Por ejemplo, estoy trabajando con grupos en Filipinas que están muy preocupados por la hambruna entre los niños y niñas, y un grupo del que estamos aprendiendo es el grupo Hare Krishna en India, uno llamado Apatra, que según la página web pues alimenta a 1.200.000 niños cada día. Hemos visitado pues comisarías en Bangalore donde ayudan, tienen organización que da 1.000 comidas al día, y nosotros aún no hemos llegado a eso, no llegamos a 1.200.000, solo 50.000, pero aprendemos de ellos, eso es lo que quiero decir. En el desastre que hubo del tifón no hace demasiado, el grupo que ha dado más es un grupo de una fundación budista de Taiwán, la Fundación Tushi, liderada por una monja budista. Lo que quiero compartir con ello es que ahora estamos hablando de estructuras del mundo. Todo esto son cosas enormes. Nosotros podemos contribuir, pero hay otros que están ahí fuera, que a veces son más grandes y mejores que nosotros, y podemos aprender de ellos y trabajar conjuntamente. Así que yo intento trabajar con estos grupos, y creo que la gente joven con la que trabajo están aprendiendo también de esas personas cuando colaboran. Así que quizá podríamos ampliar nuestra visión. Como ha dicho Peter, no somos los únicos con compasión. Hay otros grupos y otros que tienen más éxito que nosotros, y podríamos también aprender de ellos. Casey hace la última intervención y ya seguimos con la preparación para el tiempo de reflexión individual. Casey Pumier, de Estados Unidos. Yo me formé como historiador, y el trabajo que llevé a cabo fue en los 60 y los 70 en la red de escuelas secundarias de Norteamérica, y analicé la tensión entre lo que denomino educación jesuita elitista y luego la emergencia de la opción preferencial por los pobres. Así que yo no tengo esa experiencia de esquizofrenia, pero sí la del déjà vu, de haberlo visto ya. Me parece que estamos repitiendo conversaciones que son tan importantes, y lo fueron tanto en la red de educación secundaria a finales de los 60 y en los 70. Así que doy gran valor al input de Peter esta mañana, porque de hecho es volver a esas raíces en conversaciones globales en la red de educación secundaria. Y quizá me gustaría apuntar a algo en los ejercicios espirituales que nos lleva donde estamos. Yo diría que es la repetición ignaciana. La repetición en nuestra tradición no quiere decir volver atrás y repetir, sino que es una repetición que profundiza. Es ir más profundamente en estas raíces de conversaciones de esa red secundaria. Yo creo que honestamente era correcto en esos momentos, en esas deliberaciones primeras, pero en el contexto del mundo actual, yo creo que ahora esa repetición trata de ir más profundamente en el concepto de una fe que vaya a la justicia. Entonces yo creo que el trabajo lo es en hacer que la red
vea que tiene que ir. No es tanto el esto o aquello, ir con los ricos o ir con los pobres. No es eso. Yo creo que nuestra red lo que sabe hacer y lo que mejor le va es justamente desarrollar esta capacidad que tenemos de estar con ambos lados. Y esto lo dije hace un par de días hablando de la influencia. Lo que queremos es ejercer una influencia en las estructuras, de modo que podamos movilizar las estructuras. Y en mi análisis, cuando las instituciones salieron por un espíritu de ira, de cólera, eso no sobrevivió. Pero cuando la cólera, la ira, se transforma en la alegría cristiana, la alegría del Papa Francisco, de los evangelios, entonces la influencia se multiplica y ese efecto multiplicador lo es y puede ocurrir, y ahí es donde la escuela sí que tiene un poder transformador, y me parece que eso es para el futuro esencial, y por tanto agradezco la conversación de esta mañana y me siento perplejo por esa sensación de déjà vu, de haberlo visto, pero es la repetición ignaciana, y a Peter le debemos mucho por habernos ayudado a verlo y experimentarlo. Sí. Bien. Antes de sugerirles la ruta para la reflexión personal, yo me había inscrito, estaba esperando nomás que llegara mi momento, así que yo me voy a respetar los minutos, no más que 3. Primero, obvio, yo pensaba cómo hemos crecido desde el primer día hasta hoy en el diálogo que hemos tenido en esta sala. El primer día, no sé qué tantos compartirán conmigo la sensación, pero yo lo compartí con algunos y es natural que así pase. Me parecía que estábamos hablando entre sordos. O sea, uno se para, habla, el otro se para, habla, pero veníamos cada uno como muy bien representando su lugar y diciendo lo que tenía que decir a partir de lo que estaba escuchando, como una reacción a lo que se nos provocaba. Y es natural que así pase, pues venimos recién llegando y no se asimila la universalidad que está representada en esta sala a la llegada de primera. El día de anteayer y el día de ayer principalmente, a lo mejor nos han ayudado a comprender más de fondo de qué se trata este encuentro, que se trata de un lugar que ultrapasa no solo físicamente, pero también epistemológicamente, y yo me atrevería a decir incluso espiritualmente, la experiencia que traemos y que tenemos en nuestros propios lugares, y que aquí nos juntamos y tenemos a montones de gente que nos acompañan desde tantos rincones en el mundo para hablar de lo que sea el reto de la educación de la compañía en cualquiera sea la parte del mundo donde estemos. No importa si estamos hablando desde un lugar o de otro, aunque eso obvio en el cotidiano de nuestras vidas también importe y mucho. Pero acá tendremos que ser capaces de levantar y de hacer emergir temas que podrían aplicarse y provocar reflexión contextualizada en cualquier rincón del mundo donde esté la compañía de Jesús. Y por eso me ha dado mucho gusto acompañar desde acá hoy día lo que surge como tensión y que ya nos había aludido José Alberto en algún momento, que nos debería animar a seguir la conversación, explicitando cada vez más esa tensión, porque esto es parte constitutiva de nuestra propia identidad institucional y ojalá también personal. Si no consideramos que la tensión es algo que hace parte y que la deberíamos darle las bienvenidas e incluso buscarla, el riesgo de que nos acomodemos es muy fuerte. Y yo creo que ese encuentro, todo lo que se trata es no nos acomodemos, queremos seguir caminando y preferencialmente no hacer más de lo mismo, sino que hacer algo distinto, porque ya hablamos tantas veces, el contexto cambia, las circunstancias cambian. Lo que no cambia es la finalidad que tenemos, que está puesta en el principio y fundamento de los ejercicios, y eso sí lo tenemos que tener muy presente siempre. Yo estoy con 2 minutos 40 ya. Mi último comentario es, a mí me ha llamado la atención en nuestro discurso que estamos siempre hablando de la preposición para, educar para la justicia, educar para la solidaridad. Y yo creo que esta preposición, si la cambiamos por otra, puede hacer mucha diferencia. Que se trataría de educar en
algo, porque eso no nos quita necesariamente, no nos tira para afuera de la escuela, aunque tengamos que salir, y mucho. Pero nos puede hacer abrir la puerta de un colegio para que en este mismo colegio, entre personas que a lo mejor del mismo extracto social, ejerciten el cotidiano de su práctica de aprendizaje este valor de la solidaridad. Yo cuando dirigí un colegio le decía a los profesores, yo no sé cómo quieren ustedes formar gente solidaria en una escuela cuya primera norma disciplinaria es que es prohibido prestar material a los compañeros. ¿Cómo se puede llegar a una formación de una persona solidaria donde se le prohíbe desde muy temprano que preste sus cosas? O sea, no puede, o sea, o tiene lo suyo o no hace nada. Y con eso termino lo que sería mi intervención y ya vuelvo al sombrero de moderadora para invitarles a que hagamos en esta media hora que nos queda ahora hasta la 1, antes del almuerzo, el tiempo de reflexión personal en clave de contemplación. Y creo que ya no cabería mejor que tomáramos la contemplación de la encarnación como inspiración para lo que pudiéramos reflexionar en esta media hora, considerando como sugiere el texto que la Trinidad mira al mundo y observa toda su diversidad y que aparte el espanto que le pudo haber causado tanta gente naciendo, muriendo, llorando, sonriendo, guerreando y en paz en tantos distintos rincones, el sentimiento que le nace a la Trinidad es de amor, así lo ve San Ignacio cuando hace la contemplación, y un amor que hace con que abarque todo eso como suyo e incluso decida hacer parte de. En esa clave yo les invitaría a que tomaran esta media hora hasta la hora del almuerzo para hacer un viaje, ejercitar el hemisferio derecho un poquito más hoy día, intencionadamente. Elijan el medio de transporte que quieran, pero sí salgan de sus lugares. Salgan del país donde viven, del colegio donde trabajan, tómense un barco, una mula, un avión, lo que les parezca, y traten de hacer un gran viaje alrededor del mundo, utilizando como mapa, no sencillamente la mera imaginación de dónde iremos, cómo será Nepal, cómo será Congo, pero las caras y lo que hemos escuchado, las voces de los que estamos en este mismo salón. O sea, tenemos el mundo presente en esta sala. El subtítulo de ese encuentro nos dice: el mundo es nuestra casa. Y de verdad, estamos en una misma casa y representamos casi todas las partes del mundo. Entonces, al empezar el ejercicio de contemplación, yo los invito a que traten de recordarse de rostros y ojalá nombres y de dónde vienen las personas en quien ustedes ya se han fijado en esta sala y que traigan a su cabeza y a su corazón cosas que han dicho, intervenciones que han hecho y que sobre eso dejen pasar y que miren a ver, inspirados. Ahora sí me gustaría traer la pregunta que puso el padre McVeary al final de su presentación. ¿Ha valido la pena tanta inversión? Cuando Casey decía del déjà vu, yo me quedo preguntando, claro, muchos de nosotros podremos repetir lo mismo, que esta conversación es muy larga y se repite. Yo creo que con los ojos de la Trinidad, en la experiencia de la contemplación de la Encarnación, no será tan vieja. Será más actual de lo que nos parece. Y con eso preguntémonos, mirando toda esa diversidad del mundo, si lo que hemos hecho de verdad ha valido la pena, vale la pena seguir, y qué es lo que vale la pena seguir haciendo como ejercicio de encarnación, de respuesta amorosa y acogedora a toda la diversidad que hay en el mundo. Les deseo que tengan un muy buen tiempo de reflexión, que lo disfruten. A la 1 nos encontramos en el comedor. Si algún moro se les para por adelante, no se distraigan. Ya sabemos, lo mejor es seguir adelante. No cambien su ruta por eso. Así que buena reflexión. Nos vemos a la 1 y después a las 3 de vuelta en esta sala.